Vamos a explicar hoy cómo vamos a hacer el cálculo del área comprendida entre dos curvas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar bien a qué área nos estamos refiriendo y vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Nosotros vamos a tener dos curvas dibujadas en un eje de coordenadas cartesiano. Entonces, en este eje de coordenadas cartesiano vamos a tener una curva. El ejercicio más habitual es que esta curva sea una parábola o una recta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponernos en este caso, pero no tiene por qué ser una parábola o una recta. Dibujamos la primera curva, dibujamos la segunda curva y lo que nos tenemos que dar cuenta es cuál es el área comprendida entre estas dos curvas. Entonces, si nos fijamos y vemos que las curvas fueran como una valla, el recinto vallado que tenemos que calcular el área sería este recinto que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en este recinto dónde empieza y dónde acaba. El empiece, fijaros que es en este primer punto de corte de las dos curvas, que va a ser un valor genérico x igual a, pero pues x igual a 1, x igual a 7, dependiendo del punto de corte. Y este segundo punto de aquí, este segundo punto de corte, que va a ser el punto genérico x igual a b, ¿vale? Entonces, para calcular el área entre dos curvas, lo primero que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es buscar, calcular los puntos de corte de las dos curvas. Los puntos de corte de las dos curvas se calculan, perdón, resolviendo la ecuación en el que la primera curva, que vamos a suponer que tiene expresión f de x, y la segunda curva que tiene g de x, pues en la que son iguales, ¿vale? Entonces habría que resolver esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación que tenemos aquí la resolveríamos y nos tendría que dar por lo menos dos puntos. Lo más habitual es que me queden dos puntos, x igual a y x igual a b. Si me quedaran más puntos, ahora os explico qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si me quedan dos puntos, que es el caso, digamos, más general, el área, una vez que tenemos los puntos de corte, el área, lo que nos va a dar el área va a ser una integral definida. El extremo inferior va a ser este primer punto de corte, el extremo superior va a ser ese otro segundo punto de corte. Recordad que en este caso estamos suponiendo que el valor de A es más pequeño que el valor de B, ¿vale? Porque si no, tendríamos que hacer los valores cambiados, ¿vale? Entonces estamos calculando la integral entre A y B de que, bueno, pues vamos a calcular la diferencia de las dos funciones f de x menos g de x. Y vamos a calcular esta integral. Aquí pueden darse dos casos. Si la función de arriba en este tramo entre a y b fuera f de x, ¿vale? Pues esa función fuera f de x y la función de abajo sea g de x, esta integral definida nos va a dar un valor positivo y va a ser exactamente el área de la función. Pero podría darse el caso de que tuviéramos la situación contraria, de que la gráfica de arriba fuera la función g y la gráfica de abajo fuera la función f. Estoy hablando siempre de este tramito comprendido entre a y b. Si calculamos la integral de f de x menos g de x entre a y b, nos va a quedar un valor negativo, que resulta que es el opuesto del valor del área. Entonces, para evitar problemas de si me queda negativo o positivo, lo que vamos a hacer en la definición del área es ponerle un valor absoluto. Y de esta manera, el área de la función la vamos a definir como la integral entre a y b de f de x menos g de x en valor absoluto, ¿vale? Es decir, si me da positivo, me da positivo, si me da negativo, lo cambiaríamos a positivo, ¿vale? Esto en el caso de tener dos puntos de corte, que ya digo que es la situación, digamos, más habitual. ¿Qué pasa si tenemos más de dos puntos de corte? ¿Qué pasa si a la hora de calcular ese dibujo, pues nos quedará algo así, esta que fuera la función f de x y tuviéramos pues esta que fuera la función g de x?
Entonces, lo primero al calcular los puntos de corte, vemos que no nos quedan 2 puntos de corte, sino 3, ¿vale? Uno genérico A, otro genérico B y otro genérico C. El área que nos están pidiendo sería el área este que tenemos aquí, más este otro área que tenemos aquí. Entonces, fijaros que básicamente repetir el problema anterior 2 veces. El área en este caso sería el primer área, que sería este área de aquí, ¿vale? Que sería la integral definida entre a y b de la diferencia de las dos funciones. Y para no preocuparme cuál es la que está por arriba o cuál es la que está por abajo, lo que hacemos es ponerle el valor absoluto. Y sumaríamos el área del segundo trozo, que sería lo mismo, la integral ahora entre b y c de lo mismo, de la función f de x menos g de x. Y para no preocuparme de cuál es la que está arriba o cuál está abajo en este segundo trozo, pues le ponemos el valor absoluto para que la situación pues sea me dé siempre un valor positivo, ¿vale? Entonces, como resumen, para calcular el área comprendido entre dos funciones, lo que tenemos que hacer siempre es, primero, calcular los puntos de corte, que habitualmente van a ser A y B, ¿vale? Dos valores, pero si me dan más de 2, más de 3 no creo que nos pudieran dar, pero bueno, vamos a suponer que me dieran 4 valores. Segundo, lo que tenemos que ir haciendo es calcular el valor absoluto de cada una de las integrales entre A y B, de la diferencia de las funciones, menos la segunda entre b y c de la diferencia de las funciones en valor absoluto, ¿vale? Perdón, menos no más la siguiente área entre c y d, más la siguiente área, no, en este caso ya no habría más áreas.